Senadora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo Un estás, gusto, Gustavo? Bien, ¿Todo un bien? gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Igual. Bueno, qué momentos, ¿no? Sí, un momento muy complicado. Y esto te veía que estabas No, con no, mucha atención yo creo que esa es la mirando. discusión central que hay que dar Claro, en la Argentina. claro. Esto es, ¿no? Esta es la discusión, ¿no? Bueno, hay una hiperconcentración de los recursos en la Argentina que en realidad que generamos todos los argentinos y argentinas, no son solamente de los que siembran y cosechan soja, ¿no? Sino que generamos todos los argentinos y argentinas. Porque cada uno de esas toneladas necesitan de los argentinos para trasladarla, para hacer las semillas también, ¿no? Hay miles y miles de trabajadores y trabajadoras que trabajan en las semilleras, así que me parece que esa es la discusión que hay que dar. La hiperconcentración, no solo en este rubro, sino en otros rubros de la Argentina que produce. Lo que pasa es que hoy es muy sensible el tema de la comida, porque Argentina es un país que jamás debería tener ni en su historia, ni en su presente, ni en su futuro un argentino o una argentina con hambre, ¿no? Teniendo lo que tenemos y teniendo la riqueza que tenemos, es imposible que suceda. Totalmente. Sucede por muchas razones, ¿no? La primera, por las políticas, obviamente, liberales o del macrismo, de derecha, como quieran llamarlas, que se han aplicado durante muchos años. También la dictadura, después hace muy poquito las aplicó el macrismo, y eso nos lleva a situaciones que son muy complicadas de revertir, sobre todo después de un endeudamiento Sí, feroz. criminal como el que nos dejó el expresidente Macri, de 45.000 millones de dólares, de un gesto de amor del expresidente Trump hacia Macri, Total. ¿no? Para que no pierda las elecciones, que además perdió, ¿no? Entonces, esa deuda, ¿quién la va a pagar? ¿La va a pagar el pueblo argentino? Nosotros necesitamos divisa. Necesitamos que se liquide y que no haya especulación con lo que se produce en la Argentina. El suelo de la Argentina, además de tener propiedad, también es de los argentinos y Por de las supuesto, argentinas, claro, ¿no? totalmente. Juliana, y en esto, ¿no? La puja distributiva, hoy veíamos movimientos sociales que estaban protestando, discursos muy fuertes. Este pedido del salario universal sabemos que vos estás trabajando ahí en varias direcciones, este tema en el Senado. A ver, primero hay que decir que en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación hay un conjunto de diputados que presentó un proyecto de salario básico universal. Yo no estoy de acuerdo en esa dirección. Sí estoy de acuerdo con algunas consignas que tiene ese proyecto, y trabajamos en conjunto con, hay muchos senadores y senadoras que tienen propuestas presentadas hace mucho tiempo. Lo que yo quiero decir es, a ver, primero estamos estudiando dar una mejor respuesta, ¿no? Una mejor respuesta, sobre todo, de qué país queremos construir, ¿no? Las respuestas a la coyuntura y también al dolor, al sufrimiento, pero se dan también pensando en qué país uno está construyendo, porque si no, lo único que reproducimos es pobreza. Y la verdad es que lo que no voy a permitir, por lo menos desde Unidad Ciudadana, desde el bloque que presido, los senadores y senadoras que ya han presentado proyectos, es que se reproduzcan los planes sociales del macrismo, que son bien noventosos. Bueno, ¿no? en esto es la que abrió la discusión, fue Cristina, ¿no? Bueno, y en esa dirección. Es que está bien abrir esa discusión. Totalmente. Anoche lo decía acá el ministro, que se va a pedir a las universidades nacionales que auditen ahora, ¿no?, todos los planes sociales. Sí, el Estado lo tiene que auditar, Claro. ¿no? Obviamente. Cuando hay erario público de por medio, el Estado lo tiene que auditar. Es imposible que el Estado no puede delegar en organizaciones, por más que sean mis amigos y yo los quiera mucho y qué lindos que son, y el gran trabajo que hacen
y qué lindo todo, pero no puede Ahora, delegar Juliana, el ahí hay Estado una esa definición. responsabilidad, es indelegable. Total, indelegable. Hay una definición, ¿viste? Porque todos interpretan o hablan un nombre de Cristina muchas veces, no se sabe, pero digo, en esto que vos decía, que básicamente no estás de acuerdo con este salario No. básico universal, creo que Cristina también está en la misma tónica que vos expresás, ¿no? Calculo que sí, porque ella habló de ingreso, y es lo que nosotros venimos pensando, lo que nosotros, junto con algunos senadores y también organizaciones sociales, centralmente, yo tengo diálogo con Grabois, bueno, en un ingreso complementario. Claro, que ingreso tiene un complementario objetivo, sería. que tiene un objetivo concreto, que es corto, no es eterno, es corto y tiene un objetivo concreto que es eliminar la indigencia. Claro. No tiene nada que ver con un salario, porque salario tiene una definición concreta. Todos sabemos lo que significa la palabra. No es una discusión semántica la que estoy dando, ¿eh? Esto es una discusión conceptual. Exacto. Política, además. Política, porque Pero está además... buena esta definición, me parece, complemento a lo que en este momento se está dando. Me parece una definición importante en primer nivel. Es el diseño de una política. Claro, es también. el diseño de una política, no es un plan. No es un plan, es el diseño de una política. Y además es el diseño de una política que va a tener el Estado, que la va a auditar el Estado. Entran niños, niñas y adultos y adultas, ¿no? En este universo que estamos buscando, tratando de acordar, estudiando, a ver cómo podemos darle un término, ¿no? Exacto. A eso. ¿Cuándo se termina entonces? ¿Empieza y se termina en qué momento? ¿Cómo acompaña el Estado para que se termine de dar ese ingreso complementario que vendría a ser una canasta básica alimentaria de adultos y de niños, en el caso de adultos, de adultas, de niños, niñas, en el caso, en ambos casos, y estamos hablando de alrededor un universo de 3.800.000 personas, 4 millones de personas, depende. Pero es una política pública del Estado y que estamos trabajando. Trabajando. Bárbaro. Bien, perfecto. Gato, trabajando. Bien, perfecto. Pero necesito seguir consensuando. Por eso, pero es importante, es la primera aproximación y definición que tenemos sobre el tema. ¿Qué tal, Juliana? Buenas noches. Quería consultarte por las expresiones de Cristina Kirchner en torno a la Corte Suprema y, bueno, consultarte puntualmente qué ves detrás de estos intentos o de esta arbitrariedad que viene muy manifestada por parte del Poder Judicial en los últimos años. ¿Crees que el objetivo final es la proscripción de una posible candidatura de Cristina? Sí, claro. Obvio. Es más obvio que... Sí, se ve muy de lejos, ¿no? Pues no hace falta ni siquiera ser un avesado o tener experiencia política para entender qué es lo que quiere la Corte. ¿Qué es lo que quiere la Corte? No. ¿Qué es lo que va a ejecutar la Corte? Porque quien lo quiere es otro, ¿no? La Corte ejecuta. Y los dueños de la Corte. ¿Y quiénes serían los dueños de la Corte? Los dueños de la Corte son el poder real, el poder económico, el poder mediático, que no son ustedes precisamente. Y obviamente también está en juego la geopolítica acá. O sea, obviamente, ¿no? ¿O ustedes creen que nos van a dejar tranquilos hacer una elección cuando gobierna en Chile Boric? Seguramente va a ganar Lula. Exacto. ¿No? Claro. Esperemos que gane Lula, Bolivia, Honduras, bueno, miren Colombia. Pero para eso Cristina tendría que ser candidata. ¿O tendría que haber una decisión de candidatura por parte de Cristina? Depende de qué candidatura, ¿no? Pero seguramente, pero no importa, pero lo que buscan es la proscripción. Evidentemente tienen miedo, ¿no? Bueno, lo que le pasó a Macri hoy es una muestra de que no la... No la tiene ganada. La elección del 2023
Si alguien cree que está ganada o perdida, se equivoca. Se equivoca, y mucho se equivoca. La elección del 2023 no está ni ganada ni perdida, para nadie. Pero lo que sí es cierto es que ellos tienen mucho miedo. Y lo que sí es cierto es que no pueden caminar por la calle. Y Mauricio Macri va a ser el candidato. Es ¿Va a el ser el candidato. candidato Macri? Actúa como candidato. Es el candidato. ¿Vos crees que es el candidato de Juntos por el Cambio? Yo creo que sí. Irina. Sí, respecto de lo de la Corte, ¿qué queda por hacer, ¿no? A esta altura? Entiendo y acuerdo con tu definición, pero la Corte responde, digo, ha habido cortes que no respondían. Y esta es una corte muy débil, porque son 4 miembros, de los cuales 2 aceptaron asumir por decreto. Una vergüenza. Violaron una vez la Constitución, la violan 50 veces. No importa que después haya sido reparado y lo votaron los peronistas. No, yo no lo voté, pero Es bueno, débil, pero hacen lo que quieren. pero violaste una vez la Constitución. Sos juez de la Corte Suprema, el presidente y el vicepresidente de esta Corte, ¿eh? Y además lo que hicieron fue legislar, no solo toman decisiones del Poder Ejecutivo, los han visto todo el año pasado tomar decisiones del Poder Ejecutivo. Los hemos visto tomar decisiones, hacer acordadas, tomando lugares que no le corresponden, que es absolutamente inconstitucionales. No le corresponde al Poder Judicial, no le corresponde a la Corte Suprema de Justicia tomar decisiones que son inherentes al Poder Ejecutivo. Bueno, y también tomaron este año, no, el año pasado, a fin de año, suplantan al Poder Legislativo ahora. Dicen, ¿qué leyes? Después de 16 años, ¿no? Total. Yo voté esa ley. Yo voté esa ley y la derogada, que hoy mágicamente es la ley que está rigiendo. Pero lo más escandaloso es que nos dijeron, esta ley que votaron hace 16 años es inconstitucional. Pero por un tiempo, aunque sea inconstitucional, va a regir. Sí. Hasta que ustedes se pongan de acuerdo, el Poder Legislativo. Pero Ayer lo decía, escándalo. ayer lo decía Andrés Gil Domínguez, totalmente inconstitucional pero que el presidente de la Corte presida. Pero por supuesto, ¿sí? Cualquier abogado, no hace falta ni siquiera haberse recibido, cualquiera que estudie abogacía, cualquiera que lea la Constitución Nacional, ni siquiera tenés que ser un estudiante o una estudiante de abogacía para darte Juliana, cuenta. ¿y crees que sale la ampliación de la Corte en el Senado? Bueno, por la salud democrática de la Argentina, espero que sí. Son muy vulnerables. Sí. Son 4 muy vulnerables, todos tienen causas y además, bueno, son muy vulnerables. La verdad es que esa Corte es una Corte que no le puede garantizar la salud democrática no a la Argentina, que ya viene de 4 años del macrismo sin Estado de Derecho, ¿no? Estos mismos señores. Así es, así es. Bueno, la verdad es que lo que espero... No, yo estoy segura que... Yo estoy dispuesta, obviamente estoy preparada para votar con las 2 manos y en el Senado de la Nación descarto que es un tema que va a salir. Los gobernadores y gobernadoras de la Argentina tienen una preocupación gigantesca con esta Corte Suprema de Justicia que le quita los recursos, a las provincias para dárselos a la Ciudad de Buenos Aires. Nos quita los recursos a las provincias para concentrarlos en la Ciudad de Buenos Aires y tienen una enorme preocupación. Ya los gobernadores son los que están poniendo la cara, son los que juegan esta partida y a mí me parece que es central que la Argentina vuelva a tener salud democrática. Juliana, muchas gracias, muy interesante yo les la agradezco charla. a ustedes. Por favor, gracias. Gracias. Hasta pronto, gracias. Nos estás acompañando con